supuesto, eso será así. Respecto a lo segundo, mire, yo veo bastante oportunismo ideológico en Podemos. Yo respeto mucho a los votantes de Podemos. Respecto a los dirigentes de Podemos, a mí me gustaría que no hubiese ese oportunismo ideológico que vemos algunas veces, ¿no? Porque se levantan siendo de izquierda anticapitalista, comen siendo, no sabemos si de derechas, de centro o de izquierdas, y cenan diciendo que son socialdemócratas. Bueno, mire, yo lo que le puedo asegurar es que nosotros hemos empezado a elaborar el programa electoral, que ese programa electoral, una de las exigencias que hemos puesto encima de la mesa es que haya una memoria económica, es decir, que los españoles sepan que nosotros todo aquello que vamos a proponer lo vamos a cumplir y que está tasado, es decir, sabemos exactamente cuál es el coste de esas propuestas. Y le pongo un ejemplo, nosotros hemos propuesto hace 2 semanas un plan de garantía para todos aquellos desempleados sin ningún tipo de prestación mayores de 45 años. 6 meses de trabajo, donde el 20% de la jornada laboral sería para la formación de los mismos. Bueno, esto nos cuesta a las arcas del Estado en torno a 1.300 millones de euros. Nosotros, ¿qué es lo que le hemos dicho a los españoles? Esos 1.300 millones de euros se pueden sacar modificando la reforma fiscal del Partido Popular, que lo que hace es precisamente favorecer a las rentas más altas en detrimento de las rentas más bajas. Con lo cual, respondiendo a su pregunta, sí, respondiendo a su pregunta, es que yo tengo que ver primero qué es Podemos. Porque dependiendo de la hora del día a la que yo le pregunte a los responsables de Podemos, o no son de nada, o son socialdemócratas. Depende de las condiciones de presión y temperatura. Exactamente, o son de izquierda anticapitalista, ¿no? Por tanto... Señor Sánchez, hay quien dice que su partido, el PSOE, se ha podemizado, es incluso el término que se ha empleado, y lo dicen por las cuestiones que vamos a conocer a continuación. Adelante, Andrea. Bueno, vamos a ver por qué tenemos esas cuestiones, esa lista. Bueno, ¿qué medidas o qué gestos ha hecho Pedro Sánchez para que le acusen de podemizarse? Por ejemplo, poner en marcha asambleas ciudadanas en las principales ciudades de España para tener un contacto directo con sus votantes. Así lo comentó él. Mi compromiso también es visitar una o todas y cada una de las provincias de España a lo largo de los próximos 12 meses para celebrar asambleas abiertas con los ciudadanos que así lo consideren. Esas asambleas las inauguró en Zaragoza a finales de septiembre, reuniones abiertas para someterse a las preguntas de los ciudadanos. Encuentros, dicen en Podemos, al estilo de sus famosos círculos. El lema de esas asambleas es este que pueden ver aquí: Pedro Sánchez quiere escucharte. El líder del PSOE también apuesta por revisar a fondo todos los privilegios fiscales que ahora mismo tiene la Iglesia. Además, también defiende algo que también defiende Pablo Iglesias. Estos días el término podemizarse ha vuelto a la palestra tras su anuncio de que quiere derogar el artículo 135 de la Constitución, el que dice que la deuda pública hay que pagarla sí o sí. Esa reforma llama la atención porque Pedro Sánchez fue uno de los economistas que asesoró a Rubalcaba en el asunto. Es más, él mismo le votó en el Congreso. Ahora se desdice y lo hace así. Creo que el Partido Socialista, después de estos años, tiene que aprender algunos errores y corregirlos. Es uno de los reclamos de Podemos. Pablo Iglesias se ha encargado de recordarle públicamente que estas ideas se parecen demasiado a las suyas. Últimamente dice muchas cosas que hemos dicho nosotros antes, eso está muy bien. Esa era la reacción de Pablo Iglesias en el programa El Objetivo con Ana Pastor. ¿Se está podemizando Pedro Sánchez? No, en absoluto. Yo lo que propongo a los españoles es un cambio con seguridad. Porque los cambios pueden ser a peor, y ya bastante ha sufrido la sociedad española como para ir a peor, ¿no? Mire, respecto al artículo 135 de la Constitución, nosotros no proponemos la derogación de ese artículo, entre otras cosas porque yo creo en la estabilidad presupuestaria. Es decir, para financiar la sanidad, la educación pública o el sistema público de pensiones, necesitamos no tener déficit, necesitamos tener unas cuentas equilibradas. Por tanto, ¿qué es lo que digo? Completemos ese artículo 135. ¿Y cómo se completa ese artículo 135? Pues blindando la financiación de todas aquellas políticas que definen a la socialdemocracia, es decir, la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones. Pero lo reformaron ustedes en el 2011, sí. Hace no demasiado tiempo. Sí. Estaban ustedes, además, sí, reformándolo. Sí, yo lo defendí y lo voté. Pero porque yo creí, Iñaki, que con ello, y respeté además mucho al presidente Zapatero, España estaba evitando el rescate.
Luego, visto con perspectiva, pues ni la prima de riesgo se bajó, ni desde luego pues ocurrieron las cosas que hemos visto a lo largo de estos años. Porque es verdad que el Partido Popular ha utilizado torticeramente ese artículo para justificar los recortes masivos en las políticas del Estado del Bienestar. Y por eso yo creo que lo sensato y lo audaz es blindar la financiación de esos tres derechos que para mí deben de ser fundamentales en la Constitución, ¿no? Pero respecto a si todo esto es de Podemos o no Podemos, mire, yo a Podemos le doy la bienvenida como partido político. A mí me gustaría que más que dar lecciones, Iñaki, diese explicaciones sobre sus ideas, sobre sus propuestas. Mire, yo pues no estoy muy de acuerdo con que se diga que hay que controlar los medios de comunicación privados. Tampoco estoy muy de acuerdo en que haya que subir las cotizaciones a la seguridad social a los empresarios, porque parece poco menos que los empresarios son los malos y los trabajadores son los buenos. Hay que defender al trabajador. El Partido Socialista hace eso. Pero, con esto termino. Hace 2 semanas estuve en Campofrío, en Burgos. Sabe usted que allí hubo un incendio terrible que ha puesto en riesgo miles de empleos, no solamente directos, sino indirectos, ¿no? ¿Y sabe quién se puso a llorar cuando me reuní con ellos? Uno de los directivos de Campofrío que lleva 30 años trabajando en la empresa. Con lo cual, creo que ahora mismo es muy importante encontrar alianzas sociales, tanto de los empresarios con los trabajadores y también con las instituciones. Podemos se presentó a las elecciones del 25 de mayo con un programa electoral del que ahora mismo reniega. Tiene que explicar, tiene que explicar el por qué reniega. Como ustedes han modificado, quieren modificar el artículo 135. No, por supuesto, pero perdone. Si yo hubiese sido el presidente del gobierno entonces y hubiese hecho esa modificación del artículo 135, entiendo su crítica, pero es que quien firma ese programa electoral el 25 de mayo es Pablo Iglesias, el que ahora dice que quiere ser presidente del gobierno. Por tanto, tiene que explicar qué cosas de ese programa con el que se presentó el 25 de mayo hoy reniega. Mire, ellos siguen con las vueltas de si ahora hay que hacer una auditoría de la deuda. Y, por tanto, calificar cuál es qué deuda es ilegítima, qué deuda es legítima. Mire, yo lo que creo es lo siguiente. Hagamos lo que nos pide un organismo nada sospechoso de ser comunista, como es el Fondo Monetario Internacional. Lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de España, ¿qué es? Reestructure usted la deuda de todas aquellas familias que están en riesgo de desahucio y de aquellos autónomos que pueden perder su negocio. Es decir, una ley de segunda oportunidad como tienen las empresas para las familias y para los autónomos. Eso es lo que ha propuesto el Partido Socialista. Es que da la sensación, señor Sánchez, de que cuando son muy radicales, o dicen ustedes que son muy radicales, malo, cuando se centran y se supone que se convierten en socialdemócratas, peor. Para mí, cuanto más radical, mejor. Pero que sea posible. Que sea posible. Es decir, y cuanto más socialdemócratas, peor. No, pero es que, vamos a ver, la socialdemocracia, por ejemplo, ellos que dicen que hay que mirar a los países nórdicos, la socialdemocracia, por ejemplo, hizo suya la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria, porque sabe perfectamente que el sostén del Estado del Bienestar es eso. La socialdemocracia ha hecho, por ejemplo, que una de las propuestas que yo hice en septiembre de este año, de que el gobernador del Banco Central hiciese posible el que se rebajase el tipo de cambio del euro para favorecer las exportaciones, sobre todo de la economía española, eso ahora mismo es un hecho. La socialdemocracia ha hecho que, por ejemplo, en el plan Juncker, que son 310.000 millones de euros, y que la previsión es crear 1,3 millones empleos en toda Europa, pues se planteen inversiones en la transición energética, en la reindustrialización de Europa y, en consecuencia, de España, en la creación de empleo juvenil. ¿Sabe lo que pasó con Podemos cuando se debatió sobre esta cuestión en el Parlamento Europeo? Que ninguno de sus eurodiputados estaba presente en la Eurocámara. Esta es la cuestión. Por eso, bienvenidos al debate político. En el debate político hay que dar lecciones, las justas, pero sobre todo muchas explicaciones. Yo creo que las estoy dando sobre corrupción, sobre viajes, sobre mis propuestas, sobre cómo son posibles esas propuestas, y por tanto yo lo que pido de Podemos y de otros partidos políticos es el mismo trato, es decir, que frente a las informaciones no haya descalificaciones, sino que simplemente den explicaciones. Vamos a continuar, vamos con Jesús Maraña, adelante. Hay sectores del partido, Bueno, hay dos cosas. La primera es que yo quería hacerlo en la sede del sindicato, de la Unión General de Trabajadores, con José María Izquierdo, un gran periodista, y en segundo lugar es que al día siguiente teníamos un debate
en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, auspiciado por Alberto Garzón, de Izquierda Plural, donde se planteaba la derogación del artículo 135. Yo venía barruntando desde hace meses el que teníamos que afrontar un proceso de modificación de ese artículo 135 y, en consecuencia, yo he sido honesto con mi posición, con la de mi partido, y, en consecuencia, a una iniciativa que no correspondía con mi partido, pues he dicho que adelante. Y, por cierto, yo, de verdad, le reconozco mayor honestidad intelectual a Alberto Garzón, que se dice comunista, que a otros que se dicen primero de izquierda anticapitalista y luego no son de centro, no son de nada, y ahora son socialdemócratas. Pues hay una cosa de todo el programa de Podemos que yo al menos me alegro, y es que por primera vez Podemos ha reconocido que la socialdemocracia es la única receta posible para salir de esta crisis.